Buenos días, hermanos y hermanas. Pues vamos a estudiar un poco la palabra de Dios. Y yo traía algo preparado que me habían invitado para un tema y había desarrollado ese tema, pero venía un poquito a ciegas, porque sí conozco a la iglesia, pero de una o dos veces. Y ahorita que los estaba viendo, quién forma la iglesia, leí el boletín de sus peticiones, de sus tiempos de oración, pues estaba pidiéndole a Dios que me ayudara a aplicar ese mensaje específicamente para ustedes. Entonces yo le quisiera pedir a alguno de ustedes que si me hace favor de hacer una oración por mí, para que lo que yo traigo, por favor Dios lo use para bendición de ustedes. ¿Alguien quisiera orar por mí en voz alta? ¿Su hermana quiere orar, por favor? Padre bueno, en esta mañana te damos gracias por este servidor tuyo, que viene, Señor, con tanta alegría, ungido por tu Espíritu Santo, para darnos el mensaje que de su voz quieres que escuchemos. Te pedimos por él, Señor, porque tú seas en todo momento en él y le uses de gran manera que nosotros podamos recibir todo tu amor y el mensaje que es preciso para esta iglesia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado y nuestro divino Salvador, en la unidad con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Miren, voy a tratar de explicar lo que Dios me dio para ustedes a través de el pasaje que me invitaron a leer, que leímos de Éxodo y algunos otros que voy a mencionar. Pero para poder ir entrando en esto rápidamente, les quiero comentar dos o tres cositas y empezar a entrar ya al pasaje. Yo estaba viéndolos ahorita, cuando estaban cantando, estaba viendo sus edades, estaba viendo quiénes forman esta iglesia. Más o menos me di a la idea de la mayoría de las personas de acuerdo a la edad que forman esta iglesia. Y entonces yo les quería comentar algo fundamentado en lo que vamos a ver y en lo que vamos a analizar, usando una frase que dijo Napoleón Bonaparte. Cuando él estaba conquistando Europa y haciendo grandes batallas, y fue siendo el precursor de muchos cambios en el mundo, él dijo: cuando China se despierte, que tenga cuidado el mundo. ¿Qué ha pasado? Ya se despertó China, ya puso a temblar al mundo y está conquistando el mundo en un poder económico fuerte. De ser una derrotada de las guerras, está conquistando el mundo. Yo quisiera parafrasear un poquito esto. Cuando la Iglesia Evangélica Misionera del Pacto en El Dorado se despierte y se atreva más de lo que se ha atrevido, que se ponga a temblar el mundo. Yo veo una iglesia que está en un proceso, como estamos muchas iglesias y muchas personas, en un proceso de transformación, pero la veo un poquito como que no se ha atrevido a dar ese más que puede dar y hacer ese más que puede hacer por los que vienen detrás de ustedes. Yo veo aquí, me imagino, no sé si estoy en un error, veo aquí a un grupo de hermanos y hermanas fundadoras de esta iglesia que han llegado a una edad madura y que están luchando porque sus enfermedades, sus pruebas y sus necesidades no las cubran, no las tapen y no les impidan entregarse a seguir sirviendo a Dios a través de esta iglesia. Pero veo también una generación que está muy necesitada de algo más que puede hacer Dios a través de esta iglesia, y que probablemente esta iglesia necesita ese empujoncito más, ese atreverse un poquito más y ese entender los cambios que Dios está permitiendo en el mundo para no adecuarnos a esos cambios, porque dice no nos adecuemos al mundo, sino para transformar a nuestra ciudad, a las generaciones que vienen detrás de nosotros, con todo el poder de Dios y aprovechando esos cambios que Dios está permitiendo en el mundo. Yo lo quiero relacionar porque aquí veíamos en el pasaje que había unos enemigos del pueblo de Dios, y eran unos enemigos terribles y poderosos. El pueblo de Dios aquí en este pasaje
No era un pueblo guerrero. Es más, ¿en dónde andaban? En el desierto, de nómadas. Y eran además berrinchudos y chiqueados. Señor, antes estábamos muy bien allá. Ahora no comemos nada si no nos das de comer. ¿Y qué hace Dios? Les manda maná. Ahora no tomamos agua si no nos das agua. ¿Y qué hace Dios en los versículos anteriores? Mira, toca ahí y va a salir agua. Y entonces ellos comprobaron que Dios podía hacer muchas cosas grandes. Hasta carne les dio de comer en el desierto, en el lugar donde no había. Pero no habían entendido la parte, como dice el que seleccionó estos temas, la parte que nos tocaba hacer. El tema de hoy dice: Dios hace su parte. Yo le añadiría unos signos de interrogación. ¿Y nosotros la nuestra? Yo pensaría un poquito más en esa reflexión. Dios ya hizo su parte, claro que la hizo. Ya nos envió a Jesucristo. Si estamos ya preparándonos para el nacimiento de Jesucristo y celebrarlo y gozarnos que nació y nos dio el perdón de nuestros pecados, ya hizo su parte y la sigue haciendo. Día con día está con nosotros, nos acompaña, nos cuida, nos bendice, a veces sin darnos cuenta, a veces dándonos cuenta, pero de que está, está. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de los siglos, de la eternidad, dice en griego. No dice el mundo, dice de la eternidad. Y entonces esta situación, Dios está haciendo su parte, no nos preocupemos, Dios la está haciendo. Está viendo por nuestras enfermedades, está viendo por nuestras necesidades, está viendo por aquello que sabe que tiene que proveernos. No existe para solucionarnos nuestros problemas, no, para eso no existe Dios, pero nos lo soluciona porque nos ama. No existe para sanarnos, no es el único, es que para que me sane, no, pero nos sana porque nos ama. Y hace todo lo que hace con nosotros porque nos ama. Pero está esa pregunta: ¿nosotros estamos haciendo nuestra parte? ¿Y estamos aprovechando esa gran oportunidad de tener la bendición de Dios de nuestro lado para hacer nuestra parte? Yo soy presbiteriano. Y los presbiterianos, ustedes saben que hasta nos dicen refrigerianos, ¿no? Y estamos en un proceso de cambio las iglesias. Las iglesias que no están cambiando, ahora en 10 años van a desaparecer. Hay otras iglesias presbiterianas que están cambiando y Dios las está bendiciendo. Y a mí me es difícil levantar las manos y aplaudir, pero yo veo aquí que lo hacen y yo creo que están en una forma correcta haciéndolo. Lo aclaro por lo que voy a decir. Mientras estábamos en la alabanza y en la adoración, yo sentí que Dios se movía en esta iglesia. Y no en una forma emocionalista, porque yo no conozco a fondo la iglesia. Y yo llegué como alguien que de repente se inserta en el tiempo de la iglesia evangélica misionera del Pacto y escucha lo que está pasando y ve lo que está pasando y siente que Dios está aquí. Y se nos hace una cosa grandiosa pensar en esto. Dios ha estado desde que se fundó esta iglesia hasta estos días haciendo su parte que le corresponde a través de esta iglesia. Pero falta que nosotros hagamos la parte. Seguramente muchos la han hecho, sí, claro que la han hecho. Los que han sostenido la obra, el cuerpo directivo que la ha sacado adelante, que la ha guiado, que por años ha trabajado, se ha esforzado, los pastores que han estado, las hermanas que ahora con mucho gozo entran y qué bueno que hay esa apertura al ministerio de la mujer. Pero probablemente hay algunos más que tenemos que preguntarnos si hemos hecho nuestra parte, porque Dios sí la ha hecho. Y en muchos aspectos pensarlo y aclararlo. No es para ser salvos, ¿verdad? Por gracia, dice la Biblia, sois salvos. Ok, la gracia es la que nos salva. Pero ¿cómo es el proceso de santificación? Por obras. Voy a ir entrando a estos versículos, pero voy a ir mencionando otros. Dice la Biblia: si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y van a caer polvos mágicos. Ay, ahora ya soy sabio. Ahora sí pregúntenme todo lo que quieran porque ya soy sabio porque cayeron los polvos mágicos sobre mí. No, los judíos decían algo muy interesante, los rabinos. Para ellos lo mejor era ser sabio. Pero ellos decían, hay que saber cómo ser sabio. Primero empiezas por tu base.
conocimiento. ¿Quieres empezar a ser sabio? Adquiere conocimiento. Lee, conoce, aprende de todo, cultura general y sobre todo palabra de Dios. Acumula mucho conocimiento, llénate de mucho conocimiento. La ignorancia no es propia del pueblo de Dios. Conoce y conoce y conoce más y más. Luego, ten inteligencia para poder saber aprovechar tu conocimiento. Y cuando tengas inteligencia para poder aprovechar tu conocimiento y tengas mucho conocimiento, la vida y todo lo que vives te ayudará a ser sabio para usar adecuadamente tu inteligencia para administrar correctamente tu conocimiento. No llegó por arte de magia, sino ¿cómo llegó? Por todo ese trabajo y esa experiencia de vida y por todo ese obrar y actuar que vamos teniendo día con día. Nada nos llega como polvos mágicos caídos del cielo. Nada. Por eso necesitamos hacer nuestra parte. Por eso necesitamos preguntarnos, ¿qué hago por nuestra parte? Porque de repente puedo llegar a la iglesia y decir, en esa iglesia, ¿cómo están? Bueno, esos ya, y a los otros ya, no sé qué. ¿Y qué estás haciendo? Nada más juzgando, nada más criticando. ¿Y esa es la solución? No vengas con críticas y juicios. Ven con propuestas, trabajo, acciones y soluciones. Si algo no te gusta en la iglesia a la que vas, o en esta sí es tu iglesia, bueno, pues ven y haz algo. Haz la parte que te corresponde, en la forma en que te corresponde. Acércate a los líderes, trabaja con tus líderes, platica con tus líderes, propon lo que Dios te está dando y háganlo conforme se hace en esta iglesia. ¿Por qué? Porque Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que aprender a hacer la nuestra. Ahí en los versículos que leímos yo quiero enfatizar el versículo 11 y el 12. Sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, ¿qué pasaba? Israel prevalecía. Pero pues el pobrecito Moisés ya estaba viejito, ¿no? Yo creo como, ¿quién tendrá la edad de Moisés por aquí? Bueno, por acá estaba Moisés, ya Moisés estaba cansadito, sí. Ay, se cansaba el pobrecito Moisés. Y a lo mejor hay algunos Moisés que ya se cansaron por aquí, porque es natural de la vida y de la edad que vamos perdiendo fuerzas. Yo tengo 50 años y busco ir a correr todos los días, pero luego veo que pasan unos así bien rápido y digo, ay, ¿cuándo los voy a alcanzar? Y trato de correr atrás de ellos y en menos de 5 minutos ya me dejaron ya bien lejos, ¿no? Se van perdiendo las capacidades y la fuerza. Y a lo mejor ya no podemos tener las manos levantadas y se nos caen las manos, porque a lo mejor ya estamos cansados. Pero ¿qué fue lo que pasó entonces aquí? Pues ahí andaba Josué, y Josué era uno de los jóvenes. Y ahí andaba Aarón, que más o menos, no sé, tendría menos edad que Josué, que Moisés, probablemente no mucha, pero era más joven que Moisés. Y andaba otro, del que no se sabe mucho. Pero ¿qué hicieron entre ellos? Le dijeron a Moisés, ya está cansado. Primero le pusieron su piedrita, lo sentaron. Ya que estaba sentado, que podría estar un poco más cómodo, entonces ellos levantaron sus manos. Y dice la Biblia, las levantaron hasta que se puso el sol. Y entonces, por haber hecho eso estas personas hasta que se puso el sol, entonces, ¿qué pasó? Ganaron. Los otros sí eran guerreros. Los otros tenían estrategias de guerra. Los otros tenían su ejército. Eran un pueblo belicoso, por así decirlo. Los israelitas ni tenían nada, ¿no? Ni estaban organizados, andaban de nómadas, andaban tratando de ubicarse, andaban tratando de ver cuál era su razón de ser en la vida, pero no tenían algo organizado todavía. Pero cuando se dieron cuenta de lo que podían hacer, si cada quien hacía lo que le correspondía, yo creo que ahí dijeron, aquí está la clave. Y aquí podemos hacer juntos
muchas cosas. Y tenemos que hacerlo. Voy a platicar 2 o 3 ilustraciones en cada vez que esté platicando de esto, ¿no? Miren, hay algo que tenemos que entender. Por ejemplo, yo pastoreé la iglesia Príncipe de Paz de Humboldt, ahí en el centro, por el Metro Valderas, una iglesia también fuerte y poderosa. Y había una hermana que siempre criticaba: ay, ¿por qué esta iglesia no hace algo por los indigentes que tenemos aquí? Debería esta iglesia darles de comer todos los días, y aquí en el sótano hacer un comedor, y que las femeniles se organicen y hacerlo y lo otro. Y entonces le dijimos: pues la nombramos coordinadora, hermana, del Ministerio para los Indigentes. Ay, no, discúlpeme, es que no, yo no podría, yo nada más sugería y comentaba por esto. Y luego la llamé con un hermano indigente que era de ese grupo de personas que estaban ahí en las calles, pero que ahora ya era cristiano y Dios lo estaba transformando. Y le dije: oiga, la hermana tiene esta inquietud, ¿qué opina usted? Y nos dijo: miren, si ustedes les dan de comer a esas personas todos los días gratis, les facilitan que se droguen más rápidamente. Ellos no quieren disciplina, ellos quieren todo fácil. Regálenle ustedes una buena chamarra y en 5 minutos la cambian por un botecito de droga. Regálenle unos buenos zapatos y en media hora ya tienen el de la ferretería su par de zapatos y ya les dio su botecito de cemento con el que se drogan. No les ayudamos en nada si les hacemos todo. De esa misma forma, no nos ayuda en nada si Dios nos hace todo. Él está haciendo su parte: bendecirnos, apoyarnos, respaldarnos, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Yo lo aprendí alguna vez cuando viajaba en un vehículo. Íbamos a otra ciudad con mis hijos. Mis niños tenían 3 y recién nacido. Ahora ya son de 24 y 21 años. Pero en esa ocasión estaban chiquitos. Y me acuerdo que íbamos en la carretera y estaba lloviendo de la forma más terrible por ahí por Querétaro. Y entonces de repente el carro dejó de caminar. El motor seguía encendido, pero ya no había tracción. Como pude, me hice a un lado y yo le dije: Señor, por favor, compone el carro. Y le hice intento. No, pues no lo compuso Dios. Y estuve como media hora orando para ver si Dios me componía el carro. Pero luego pensé y dije: Señor, mejor ayúdame a ver cómo le hago para yo componerlo. Muéstrame en dónde está descompuesto para poder hacerlo. Entonces me bajé del carro en medio de la lluvia, ahí al lado de la carretera, y levanté el cofre y me puse a ver, empapándome y lo que sea, pero pues tenía a mis niños, no podía estar ahí en la noche con mis niños, y empecé a ver que necesitaba el carro, y de repente encontré en las varillas de las palancas de las velocidades que un tornillo se había caído. Me puse a buscar el tornillo y milagrosamente el tornillo estaba en otra parte del vehículo y ya lo pude arreglar y seguimos el camino. Dios me arregló el carro, pero me usó a mí para arreglar el carro. Aparte de ser pastor, yo promuevo propiedades en venta. Entre semana yo me dedico a administrar algunas propiedades que se rentan y otras para venta. Y siempre les digo: Dios es el que las vende, nada más que Él me deja que yo gane. Porque cada vez que yo recibo una casa, son usadas todas, que algún hermano de alguna iglesia, algún familiar, alguna persona me dice: ¿me puede ayudar a vender mi propiedad? Conozco la propiedad y cuando estoy a solas, hago una oración: Señor, si esta propiedad es para que yo tenga un ingreso, por favor, tráeme el cliente. He vendido propiedades en 3 días, pero no soy yo, porque yo no sé vender ni un pay de queso, ni un chicle les puedo vender, porque me cuesta mucho trabajo vender. Yo no soy buen vendedor. Pónganme a mí a vender libros de puerta en puerta, yo no puedo vender ni un libro. ¿Pero qué hago? Promuevo. Hago en el internet esto, hago en las páginas de venta de no sé qué lo otro, y busco y veo cómo le hago, y a los avalúos, y me junto con un hermano que es arquitecto, oiga, y los avalúos, y cómo se hace este procedimiento, y aprendo a hacer contratos de compraventa, y aprendí a hacer lo otro, aprendí a hacer aquello, pero sigo orando. Y el que sigue vendiendo las propiedades es Dios.
y me deja a mí ganar. Dice uno, pues, ¿qué más quiero? Y lo mismo pasa en la iglesia, ¿no? Dios es el que hace todo, pero ¿a quién usa? A mí. Y es importante pensar un poquito esto. ¿Es fácil? No. Traten de estar con las manos sostenidas de aquí hasta que se ponga el sol, a menos que sean faquires, ¿no? Porque esos están hasta 3 años así, pero ustedes traten de estar así. Se van a cansar. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Qué necesitarías para estar así de aquí hasta? Pues ejercitarte, capacitarte, irte preparando, ir adquiriendo fuerza y lo necesario. Y entonces en cierto tiempo probablemente puedas estar unas 2 horas con las manos levantadas, pero te vas a cansar. No es fácil hacerlo. Entonces, ¿por qué levantó las manos Moisés? Pues porque confió en Dios. Así dice la Biblia en el Nuevo Testamento, ¿no? Estos grandes hombres confiaron en Dios. Y por confiar en Dios hicieron proezas. ¿Hay alguna diferencia entre Moisés y nosotros? Ninguna. Y si confiamos en Dios, haremos proezas. ¿Qué pensarían los de Israel cuando veían las manos de Moisés en alto? Ellos estaban en la guerra y de repente volteaban y ahí estaba Moisés en el monte y lo veían así. ¿Qué decían los de Israel? Vamos a echarle ganas porque está la bendición de Dios. Pero de repente se cansaba Moisés y volteaban a ver los que estaban peleando y Moisés lo encontraban así. ¿Cómo se sentían? Como que se desanimaban un poquito. Y cada vez que veían a Moisés con las manos levantadas se animaban, pero cuando las bajaban les daba desesperanza y les daba temor. ¿Sucedía algo mágico cuando Moisés levantaba la mano con la vara? No, porque lo mágico no era lo que funcionaba. ¿Te acuerdan qué pasó con la vara de Moisés? La puso así y se convirtió en... ¿Y luego qué hicieron los magos? Lo mismo, pero ¿qué hizo la vara de Moisés? Se los comió porque la magia no es la que Dios buscaba. Y no es la que hace las cosas. No es por arte de magia. No tenía nada mágico esa vara, sino simplemente era algo muy interesante. ¿Saben para qué le servía la vara a Moisés? De bastón. ¿Para qué sirve el bastón? Para apoyarme. Entonces, el que Moisés levantara las manos, ¿de qué le servía al pueblo? De saber que había algo en lo cual podían apoyarse. ¿Y qué era? La bendición de Dios. ¿En qué más te puedes apoyar? ¿En qué otra cosa mejor te puedes apoyar si no es en la bendición de Dios? Y cada vez que veían ellos las manos levantadas, sabían que estaba su apoyo ahí. No que había magia, no que había polvos que estaban cayendo, no, era simplemente que ellos estaban siendo receptores de la bendición de Dios. Pero ¿fueron receptores pasivos del milagro? ¿Estaban sentados viendo cómo solitos se caían los amalecitas muertos? No fueron receptores pasivos, fueron receptores activos. Moisés levantando las manos, Aarón y Hur y todos los demás sosteniéndolas, y Josué y todo el pueblo pues peleándose. Y yo no sé qué harían las mujeres, no sé qué harían en la guerra, seguramente también harían algo importante, curando a los heridos, no sé, preparando los alimentos, no sé qué harían las mujeres en su cultura, pero también estaban haciendo algo. Todo el pueblo fueron receptores activos del milagro. No puede ser nadie un receptor pasivo, a menos que realmente estés tan enfermo que Dios entienda que no puedes ser activo. Pero si tienes algo mínimo de salud y tienes algo mínimo de fuerzas y algo mínimo de posibilidades, tienes que hacerlo de acuerdo a tus fuerzas y de acuerdo a tus posibilidades. Pero algo tienes que hacer. Y si no puedes hacer algo, cuando menos orar, ¿verdad? Si ya no tienes fuerzas para hacer algo físico, pero tienes toda tu lucidez que Dios te da, pues ora por los que tienen fuerzas para hacer las cosas físicas. Algo podemos hacer. Siempre hay algo que se puede hacer. ¿Cómo se sentirían los israelitas y Aarón y Hur y Josué cuando se terminó la batalla? ¿Se imaginan cómo se sintieron?
Pero ¿cómo se sentiría alguien que nada más vio? Qué diferente se siente cuando eres parte activa del obrar de Dios a cuando simplemente estás viendo el actuar de Dios. Pues sí, te gozas, pero como que lo disfruta más el que se metió, ¿no? Como que lo disfruta más el que peleó hombro con Dios. Como que lo disfruta más el que brazo con brazo enfrentó, sabe más la victoria. Y entendieron muchas cosas. Y por eso se han escrito por muchas veces que Dios es nuestro apoyo en los pasados siglos y nuestro refugio en los siglos venideros. Y tenemos que seguir, y seguir, y seguir. Tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y algo que hicieron estas personas es usar algo que Dios les dio. Nunca les dijo Dios, a ver, me sientan a Moisés, y luego se ponen uno a un lado y otro del otro y le levantan las manos. ¿Dios les dijo eso a esas personas? No, pero ellos usaron su cerebro, su inteligencia, su capacidad, lo que entendieron, el instinto, la naturaleza, algo usaron de parte de ellos para poder pensar, mejor le hacemos así para que no se canse tanto Moisés y le ayudamos en esto para que te venga la victoria, y buscaron la forma de hacerlo. Y se puede, porque hay situaciones de repente que son fuertes que nosotros tenemos que enfrentar, enemigos fuertes que tenemos que enfrentar. Voy a usar 2 ejemplitos y voy a ir a otro pasaje y luego regreso al que estamos. Voy a ser claro, espero no se molesten. Vi un anuncio en internet donde estaba un joven en el asiento de atrás de un vehículo que se veía que estaba teniendo relaciones. Y de repente estira su mano para agarrar un preservativo que estaba en la parte de delante del vehículo y se encuentra a su mamá. Y su mamá le dice, sí, te lo doy, pero póntelo. Y ya está en ese momento el hijo pues se sienta en el carro y dice, ay mamá, ¿qué haces aquí? Y se levanta, ¿qué creen? Otro muchacho. Yo esperaba ver una jovencita. Y se levanta otro muchacho. Y la mamá le dice, tú también póntelo. Y yo digo, qué terrible. Esos son los amalecitas que están destruyendo a nuestra juventud. Y que en cierto momento, yo no sé cuándo me toque a mí, pero están teniendo problemas en otros países los pastores por negarse a casar homosexuales. No soy homofóbico, pero nunca en mi vida espero Dios me permita casar homosexuales. Y a los que nos dicen que somos homofóbicos, yo les digo, entonces ustedes son heterofóbicos, porque ustedes odian a lo heterosexual. Pero yo no soy homofóbico, simplemente la palabra de Dios dice que no es lo que debemos vivir. Pero tenemos esos enemigos. ¿Cómo los derrotamos? ¿Cómo los derrotamos? Y está corriendo en internet, en Twitter, en Facebook, en muchas páginas, muchos videos semejantes a estos. Esos son los amalecitas que nos quieren derrotar. Y no podemos quedarnos pasivos. Tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos pasivos. Necesitamos ver cómo le hacemos. Hace poco fui con mi hijo, el menor, que le regalaron unos boletos en la Arena Ciudad de México, que está por Azcapotzalco. Y eran los boletos para un evento que presentaban productos de patinetas, con el mejor patinador del mundo, de 46 años de edad, el mejor patinador del mundo. Hicieron ahí en la Arena Ciudad de México una rampa gigantesca, enorme, y ahí pusieron a patinar y grandes cosas, y todos estábamos admirados, y en el fondo una banda tocando las mejores canciones del mundo, y luces y todo eso. ¿Cómo hacerle para llamar la atención? Esa estaba llena de jovencitos. Y no es que sea malo el deporte, sino cómo luchamos como iglesia frente a estos espectáculos, que si los queremos sentar aquí a darles un mensaje, es que aburrido, porque allá en aquel lugar me presentan un montón de cosas. Esos también son nuestros enemigos. ¿Qué hacer como iglesia para traer a los pies de Jesucristo a esos jovencitos y a esos adolescentes? Son los grandes
en los grandes desafíos que Dios nos presenta. Pero hay algo importante que dice la palabra de Dios. En otra parte en la Biblia, en Lucas dice: el que no hace esto, no puede ser mi discípulo. El que no deja aquello, no puede ser mi discípulo. Y hay una palabra que a mí me llama mucho la atención: poder. En griego se pronuncia dunamis o dinamis, de donde viene dinámico y donde viene dínamo, especialmente más dínamo. ¿Qué son los dínamos o dinamos? Generadores. Entonces dice: el que quiere puede. Dios nos da la capacidad para poder. Necesitamos ser creativos para poder hacer esas cosas que Dios nos manda hacer y no ponernos límites nosotros. ¿Dios es creativo? Claro. ¿Qué es lo que Él creó? Y es recreativo, y es generador y regenerador, y es formador y transformador. Pues dice: si ustedes quieren, pueden. Y lo dice en ese pasaje donde dice: el que no deja a madre, padre, hijos y esposa, no puede ser mi discípulo. Y no está diciendo ser irresponsable, sino dice: atiende eso, pero también prioridad yo. Y puedes, si quieres, puedes. El que tiene compromiso con Dios, puede. Puede estar comprometido con su trabajo, puede estar comprometido con su familia, puede estar comprometido con sus estudios, puede estar comprometido con sus responsabilidades, pero también puede hacer su parte que le corresponde en la iglesia y no dejarlo solo a algunos pocos que lo hagan. Porque cuando lo hacen todos, vienen las victorias y se disfrutan más. Pero cuando no participan todos, se cansan los que están al frente. Y cuando se cansan, bajan los brazos y vienen las derrotas. Necesitamos hacer eso. Y tenemos que pensar un poquito en situaciones en donde de repente se nos enseña mal la gracia. Un tiempo yo entendí mal también lo que es la gracia. Como que decimos: todo es por gracia. Y decía una persona: si Dios quiere que me saque la lotería, me va a aparecer el billete de lotería ahí en mi camino. Pues no. Si Dios les dijera hoy te vas a sacar la lotería, ¿qué harías? Pues mínimo voy y compro unos 3, 4 billetes de lotería, ¿no? Ya me dijo Dios que me la voy a sacar, pero ¿cómo me la voy a sacar si no compro el billete? No me lo va a aparecer. Porque decir: no me la saco, porque si Dios quisiera, ni siquiera compro el billete de lotería. No estoy diciendo que vayan a comprar billetes de lotería, pero estoy diciendo, haciendo esto para explicar lo de la parábola de los talentos, ¿no? Dios nos da recursos y ¿qué dice? Reprodúcelos, hazlo crecer, porque eso es lo que quiero. Y si lo haces, te doy más, porque sabes hacer crecer las cosas. Y si no lo haces, pues mejor dámelo, porque yo tengo otro que sí sabe. Y Dios está esperando eso. Es más, aún hasta las personas con necesidad. Hay una parte que también menciono, ya casi termino. Levítico 19, 9 y 10 y 23 habla de esto. Si tú tienes un campo en donde tú siembras, cuando llegue el tiempo de la cosecha, dice la ley, deja algo en el campo para las personas pobres. Pero eso tiene una enseñanza muy importante. Porque mira, podría haber dicho Dios: recoge todo lo del campo y ya que lo hayas recogido, le regalas algo a los pobres. Pero no. Porque el pobre, el necesitado, no debería solo obtener caridad, sino dignidad. Y a través de tener que trabajar para colectar lo que dejó el dueño del campo y después irse y preparar su alimento, con dignidad recibía la bendición. Entonces había algo importante en eso. Dios le estaba enseñando a su pueblo: no les des todo ya hecho, no porque no los ames, no, sino porque como los amas, enséñales el valor y la dignidad de ganarse el pan con sus manos. Porque muy bien pudieran haber hecho: ya que estén hechos los panes, les invitas un pan a los pobres. No sería nada malo, pero no aprenderían cómo se siente uno cuando se gana el pan con el sudor de su frente. Porque tenemos que hacer nuestra parte. Ese es un simbolismo también de Dios, ¿no? El dueño del campo, ¿quién es? Dios.
Y él ya hizo su parte, ya sembró la semilla, ya cuidó la semilla, ya le echó agüita, ya la regó, ya quitó la cizaña, ya hizo todo lo que ya mandó a sus empleados, ya por meses le estuvo invirtiendo, hasta cosechó todo lo que tenía que cosechar. Pero ¿y yo qué hago? Nada más recibir y recibir y recibir. No, yo tengo que ir. Si no tengo yo ese recurso, voy al campo de Dios. Y lo que me encuentre tirado, lo levanto, lo limpio, lo separo, preparo la harina, hago todo y me hago un pan de lo mejor. Con la bendición de Dios, pero con el esfuerzo que Él me pide que yo haga. Y entonces eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ustedes leyeron una parte también interesante que podríamos rápidamente, podría hasta sacar otro mensaje de ahí, pero nada más lo menciono como para fortalecer donde estamos viendo. Pensando en la oración, dice, pidan. ¿Y qué? Se les va a dar. Yo necesito trabajo. Ay, Señor, te pido un trabajo. Pero mientras voy a ver la tele. Y me paso todo el día. Voy a jugar con mi, no sé cómo se llama. Ahora ya no sé cuál juego, ¿no? Ya sale cada rato de esos jueguitos. Señor, te estoy pidiendo un trabajo y no me lo das. Pues si te la pasas toda la tarde jugando juegos. Dice, pide, busca y llama. Dios hace su parte. Vas a tocar puertas y necesitas un trabajo, Dios va a abrir la que se tenga que abrir. Vas a enviar currículums, vas a hablar acá, vas a hacer llamadas, hacer lo otro, vas a buscar, Dios te va a guiar a donde tengas que ir. Y a lo mejor se va a tardar o no, no sé, Dios siempre dice sí, no o espera. Pero yo tengo que hacer lo que me corresponde hacer. Y no estamos hablando de salvación, la salvación es por gracia. El que lo pagó fue Jesucristo, yo lo recibo por el amor de Dios. Pero el proceso de santificación, mi responsabilidad, mi servicio, mi trabajo en el lugar donde Dios me puso, sí es por obras. Y son mis obras las que yo tengo que hacer. Pidan. ¿Por qué? Porque si no pides, ¿qué pasa? Pues ahí dice, pidan y se les dará, busquen y se encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo, dice todo, ¿verdad? Lean con cuidado esa parte, dice todo. El que pide, recibe. Si no pide, no recibe. Si pide, recibe. Si no busca, no encuentra, como los hijos, ¿no? Las mamás saben bien de qué hablamos. Oye, mamá, ¿dónde está mi playera? Ahí en el cajón. No está. Y va la mamá. Aquí está. Ay, eres maga, mamá, porque tú encuentras. Pues es que no buscan. El que busca, encuentra. Y el que toca, se le abre. El que llama a la puerta. No puede, yo soy el pastor y voy a visitar a un hermano de la iglesia y me paro afuera de su casa. A ver a qué hora me abre, ¿no? Y espero y todos me ven ahí. ¿A qué viene? Pues vengo a visitarle. ¿Ya le tocó? No, estoy esperando a ver a qué hora sale. El que toca se le abre. El que llama se le abre. Algo tenemos que hacer. No tiene que ver con salvación, tiene que ver con santificación, compromiso, responsabilidad, servicio, entrega. Todo lo que tengo que hacer por Dios a través de mi iglesia. Y lo necesitamos hacer. Y creo que es importante reforzar y pensar en estas cosas de lo que es necesario hacer, porque Dios está esperando que lo hagamos. Él ya hizo su parte, y les decía, más bien la pregunta, si es una declaración que bueno, nosotros hacemos la nuestra, gloria a Dios porque lo estamos haciendo. Y los que lo están haciendo, gracias a Dios por sus vidas. Pero los que no lo están haciendo, ¿qué tendrían que preguntarse? Dios hace su parte, ¿nosotros la nuestra? Eso sería lo más importante. Gracias, hermanos y hermanas, por su atención. Dios les bendiga, muy amables.